Ningún niño, ninguna mujer y ninguna familia de bien sufrirá mientras yo esté cerca. Yo protejo a los indefensos y defiendo al pueblo de la injusticia. Dime, ¿desde dónde me escuchas en este momento? Te quiero a mi lado en esta historia. El polvo le cubría las botas. La camisa estaba pegada al cuerpo por el sudor seco y el pañuelo rojo ya no era símbolo de valentía, sino de luto. Pancho Villa cruzó el portón del rancho sin decir una palabra. El sol apenas despuntaba sobre los cerros cuando lo vieron llegar desde la cocina. No traía ganado, ni herramientas, ni historias que contar. Solo el silencio lo acompañaba, ese que llega cuando se ha perdido más de lo que uno está dispuesto a nombrar. Doña Rosario, su madre, estaba en la galería pelando tunas. Lo miró sin sorpresa, como si su corazón de madre ya supiera que el hijo que regresaba no era el mismo que había partido 3 días antes. Entró sin hacer ruido, se sentó en la mesa y ella, sin preguntar, le sirvió café caliente. No era un gesto de rutina, era un acto de consuelo, de esos que solo una madre puede ofrecer sin que le tiemble la voz. Don Tiburcio, su padre, se asomó desde el cuarto. Tenía el rosario colgado entre los dedos y la mirada perdida. Se quedó de pie en el umbral, sin cruzar palabra. Algo le decía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería una piedra más sobre la espalda de su hijo. Pancho tomó el café en silencio, los ojos clavados en el mantel de hule azul que tantas veces había visto desde niño. Pero ese día no lo reconocía. Todo le parecía distinto, más lejano, más frío. Afuera los gallos cantaban como siempre y el vapor del comal subía recto como si nada hubiera pasado. Pero él sabía que no era así, porque la sangre no se borra con agua, ni el dolor se esconde con mantas. No había marcas en su cuerpo, pero cada paso que había dado en el monte llevaba el peso de 2 ausencias, una con patas y crines, otra con botas y voz de hermano. En el pecho, una palabra crecía sin permiso: deuda. No hacia la ley, no hacia Dios, sino hacia la memoria. En el norte, donde la justicia no llega montada en mulas del gobierno, los hombres tienen que escribir sus propias leyes, a cuchillo y fuego. Pancho lo entendía mejor que nadie ahora. Y aunque no lo había dicho en voz alta, todos en la casa sabían que había enterrado algo más que un cuerpo allá lejos. Había sepultado lo último que lo mantenía cerca del Francisco que fue. En ese instante, mientras el sol terminaba de abrirse paso sobre los mezquites del patio, supo que no había regreso posible. Lo que había iniciado allá, entre los polvos del camino, ya tenía destino marcado. Y si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí revivimos las historias que la historia no se atrevió a contar. Pancho se levantó, caminó hacia la puerta, apoyó la espalda contra el marco de madera y cerró los ojos. Afuera, el viento traía olor a tierra caliente. Adentro, solo quedaba la certeza muda de que el verdadero relato apenas estaba comenzando. Todo comenzó 3 días antes, cuando la noche cayó como piedra caliente sobre San Juan del Río. El aire estaba espeso, el cielo sin estrellas y los grillos, curiosamente, callados. Era raro. En el campo, cuando los animales no hacen ruido, algo anda mal. Pancho lo supo al instante, aunque no dijo nada. Dormía fuera de la casa como siempre que había tensión en el rancho. Bajo el mezquite viejo, con la garrucha cerca y los ojos cerrados, pero el alma alerta. A eso de la medianoche, un susurro cruzó el viento, un crujido seco. Algo en el corral no estaba bien. Se levantó de golpe, caminó sin hacer ruido y lanzó el silbido que solo un caballo en el mundo respondía. Pero esa vez no hubo respuesta. Corrió con el cuchillo en la mano y el corazón rebotando en el pecho. Empujó la puerta del corral. Vio la soga cortada. Luego, el manchón de sangre. Y más adelante, el cuerpo.
Relámpago estaba tendido de lado, con la barriga abierta de un tajo, el ojo aún abierto, como si lo hubiese esperado hasta el final. La tierra bajo su cabeza estaba mojada y no por el rocío. Pancho se arrodilló a su lado. No dijo nada, no lloró. Solo posó la mano en el cuello del animal buscando un último latido que ya no existía. Relámpago no era solo un caballo, lo había criado desde potro. Le curó la pata rota con hierbas, lo alimentó con maíz tierno, lo enseñó a galopar con silbidos. Había cruzado con él las rutas de Parral a Delicias, había dormido en cuevas, había cargado leña, rifles y secretos. Era su sombra. La rabia no lo dejó gritar, pero sí lo empujó a seguir la mancha de sangre hasta la cerca rota. Y ahí, a unos 20 metros del corral, lo encontró a Tomás. Boca abajo, el sombrero tirado a un lado. 2 disparos, uno en el pecho, otro en la espalda. Pancho se quedó quieto. El machete le temblaba en la mano. Se agachó, le tocó el cuello, pero ya no había pulso. Tomás, su amigo de la infancia, el único que había peleado a su lado cuando les quisieron quitar las tierras de su padre, el que conocía cada rincón del rancho, estaba ahí, tendido como un desconocido. Esa noche, Pancho no entró a la casa, no fue por ayuda, no despertó a nadie. Agarró la pala, caminó hasta el mezquite y empezó a cavar. Primero para Relámpago, luego para Tomás. Lo hizo con las manos reventadas, los dientes apretados, los ojos secos. No rezó, no marcó tumbas. Solo colocó una piedra sobre cada agujero, una con la letra R, la otra con una T que apenas se notaba. Cuando el sol asomó por el cerro, Pancho seguía ahí, sentado en la tierra suelta, con la camisa pegada al cuerpo y el cuchillo cruzado en el cinturón. No comió, no habló. No se movió, solo dejó que el viento le secara el sudor y le recordara que esa tierra ya no era solo suya, era una tierra rota, una tierra que ahora exigía sangre. Porque en el norte, cuando te matan al caballo y al amigo el mismo día, no se trata de casualidad, es mensaje, es provocación, y Pancho ya lo había entendido. La siguiente vez que silbó, no fue para llamar. Fue para avisar que el hombre que estaban buscando ya había nacido. Al día siguiente, Pancho no bajó a desayunar. Tampoco salió a los potreros ni revisó las cercas, como solía hacer cada mañana desde que tenía uso de razón. Se quedó en el corral, sentado junto al mezquite, con la espalda contra el tronco y los brazos cruzados. Su madre, desde la cocina, lo miraba a través de la ventana. No preguntó nada. Había algo en la postura de su hijo que no era silencio, era sentencia. Don Tiburcio apareció pasado el mediodía. Llevaba el sombrero apretado contra el pecho y los labios tensos. Se acercó despacio, como si caminara hacia algo que no quería confirmar. «¿Ya me contaron?», dijo sin mirarlo. «¿Y qué esperabas, padre?», respondió Pancho seco. «Que me quedara a mirar cómo nos matan los animales y los nuestros». El viejo no respondió. Bajó la vista y soltó un suspiro largo, como si de pronto le pesaran los años. «No somos asesinos, Pancho». Pero su hijo ya no estaba en la conversación. Se levantó, se sacudió el polvo y dijo con voz firme: «Tampoco somos cobardes». Ese mismo día, cuando el sol empezó a caer, Pancho fue al cuarto de su abuelo. Allí, en un baúl de madera vieja con olor a alcanfor, guardaban las armas de cuando lucharon contra los rurales, en tiempos del porfiriato. Sacó la garrucha con el cañón torcido, una navaja de monte y un cartucho de municiones que tenía más años que él. No dijo a dónde iba, solo ató el pañuelo rojo al cuello y salió rumbo al camino de Allende. Ya en la vereda, mientras el polvo le comía los talones, fue conectando piezas. No era casualidad. La muerte de Relámpago y de Tomás no era obra de ladrones comunes. Había precisión, conocimiento, malicia. Solo alguien que conocía los movimientos del rancho podría haber orquestado algo así. Y en esas tierras,
El rencor era una semilla que no moría con las lluvias. Don Justino Andrade, viejo conocido, hacendado de Villa Coronado, hombre de plata y lengua venenosa. Hacía años que tenía cuentas pendientes con los Villa, desde aquel pleito por la parcela de pasto que un juez de Chihuahua había fallado a favor de don Tiburcio. Justino nunca lo perdonó. Decía en las cantinas que los Villa eran ladrones disfrazados de campesinos, que la tierra se ganaba con dinero, no con machetes. Pancho lo recordaba bien. Había visto esa rabia en los ojos de Justino una noche en Delicias, cuando se cruzaron en la feria de San Isidro. No dijo nada entonces, pero ahora lo entendía todo. No se trataba de ganado ni de linderos, se trataba de orgullo, de heridas que no cierran, y quien ordena la muerte de un caballo fiel y de un amigo leal, no solo quiere dañar, quiere humillar. Pancho escupió al suelo, se ajustó el sombrero y apretó el cinturón. Ya no era momento de esperar. El norte no perdonaba, y él tampoco. Durante 3 días Pancho se movió sin ser notado. Salió del rancho con un morral liviano, la garrucha envuelta en manta y los pasos medidos. No tenía prisa. Quería que el miedo caminara por delante de él. Pasó por Rosales, cruzó por el camino viejo de Julimes y llegó hasta Aldama. Dormía en los corrales, comía tortillas frías con sal y bebía agua de pozo. Su cara ya no mostraba rabia, sino una calma seca, la de quien lleva el fuego por dentro y no necesita gritarlo. En las cantinas nadie lo reconocía al primer vistazo. Iba vestido como arriero, con el sombrero bajo y las palabras justas. En la venta de Zacarías, una fonda de paredes de adobe manchadas por el humo del fogón, escuchó lo que andaba buscando. No lo buscó, simplemente llegó a él. Estaba sentado en un rincón, tomando pulque aguado, cuando entraron 2 hombres riendo a carcajadas. Uno de ellos tenía una voz chillona, de esas que se cuelan entre los ruidos del barullo. El otro arrastraba las palabras como si masticara tierra. Pidieron sotol y comenzaron a hablar en voz alta. «Dicen que el tal Villa lloró como viuda», dijo el más flaco con el sombrero ladeado. «¿Por el caballo?», rió el otro. «Si era solo un animal. Tú lo viste, ¿verdad, Sebastián?» «Sebastián». Pancho grabó el nombre en el fondo del pecho. No necesitaba verlo de frente, lo escuchaba, y escucharlo le bastaba. El otro soltó una carcajada. «Yo mismo lo até al poste, al animal y al otro», el muchacho gritaba. «¿Cómo se llamaba? ¿Tomás?». No duró ni medio rezo. Pancho no levantó la vista. Siguió bebiendo despacio, como si no tuviera prisa en enterarse de que aquellos 2 hombres eran los perros enviados por Justino. Sebastián, y el otro, el de voz gruesa y manos sucias, debía ser Ceca, el matón que se alquilaba por monedas. Sebastián tenía la lengua floja. Lo habían advertido en Meoqui. Era el tipo de hombre que se jacta de lo que hizo, aunque no haya tenido el valor de hacerlo solo. Pancho no se acercó. No esa noche. Los dejó reír, los dejó beber, pero no los dejó ir de su memoria. Al salir de la venta, los siguió a distancia hasta ver en cuál vereda se separaban. Sebastián montó un caballo tordillo con herraduras recién cambiadas. Pancho reconoció la marca de la herradura en forma de media luna. Era la misma que había visto impresa en el barro cerca del cuerpo de Relámpago. Confirmado. No necesitaba más. Volvió al camino, alzó el cuello de la manta y se perdió en la noche. Sabía por dónde andaban, sabía dónde escondían el miedo. Solo faltaba decidir cuál de los 2 caería primero. Y tú, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros. Lo que viene a continuación no se cuenta, se recuerda. La luna estaba partida en 2 sobre la sierra, cuando Pancho volvió a ver al tordillo de herradura marcada. Sebastián cabalgaba sin rumbo, tambaleando en la silla como quien ha bebido más de lo que puede sostener. No era difícil seguirlo. El camino entre la cañada de Allende y el paso del molino era angosto, con piedras sueltas y ramas bajas.
ideal para lo que Pancho tenía en mente. Esperó que el caballo descendiera hacia el arroyo seco. Allí desmontó en silencio, amarró su mula entre los arbustos y trepó a una roca donde el viento no delataba su aliento. Sebastián pasó silbando, con la pistola colgando mal asegurada al cinto. Ni siquiera se molestó en mirar a los costados. Tal vez creía que el norte ya había olvidado lo que hizo. Pancho cayó como sombra. Lo encañonó por la espalda. El otro apenas alcanzó a alzar las manos. «Bájate. ¿Quién eres?» Pancho no respondió. Le quitó el arma, lo hizo bajar y lo empujó con el cañón hacia una pequeña loma cubierta de pasto seco. No había nadie a la vista. Solo los grillos volvían a cantar. El borracho temblaba. «¿Qué quieres? No tengo dinero». «No es por dinero. Mira, yo no fui el que los mató. Fue idea de Justino. Yo solo amarré al caballo». Pancho no lo miraba. Escarbaba con los ojos la tierra, como eligiendo el lugar exacto. Luego le lanzó una pala. «Cava». Sebastián dudó. Pero las manos le temblaban tanto que no alcanzó a decir que no. Empezó a cavar, lento, torpe, con la tierra cayéndole en los zapatos. Cada palada parecía pesarle más que la anterior. Pancho lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, la garrucha cargada y el rostro seco. «No tiene que ser así», dijo el hombre entre lágrimas. «Fue un caballo, solo un caballo». Pancho se acercó un paso. Le sostuvo la mirada por primera vez. «Ese caballo me salvó de una emboscada en Villa Hidalgo. Me llevó herido hasta San Pablo cuando nadie más quiso acompañarme. Dormía conmigo. Me entendía con una mirada. Era más hombre que tú y que muchos». Sebastián dejó caer la pala, se arrodilló. Lloraba de verdad ahora. «Por favor». «¿Y Tomás?», interrumpió Pancho. ¿También era solo un animal? El silencio se hizo más largo que el eco de un disparo. Sebastián no respondió. Ya no tenía que decir. Pancho respiró hondo. Apuntó. «Esto no es por venganza, es por lealtad». El disparo no fue ruidoso, fue sordo, seco, preciso. El cuerpo cayó dentro del hoyo, como si hubiera estado esperándolo. Pancho no lloró, no escupió. Solo comenzó a empujar la tierra con los pies, cubriendo el cuerpo con la misma pala que él había usado. Cuando terminó, buscó una piedra chata, la limpió con la manga y marcó una cruz sin nombre. Luego se sentó en la loma, encendió un cigarro que no terminó y dejó que el amanecer le secara los nudillos llenos de polvo. Había dado el primer paso. Faltaban más. Esa mañana volvió al camino sin decir palabra. Ya sabía quién era el siguiente. El calor no daba tregua cuando Pancho llegó a la vereda de los Álamos. El sol caía de lado, pintando sombras largas sobre el suelo resquebrajado. No había pájaros, no había viento, solo el murmullo seco de las ramas que se encogían con cada paso. Ahí se apostó, escondido entre los arbustos, con la garrucha descansando sobre el muslo. Sabía que Seca pasaría por allí. Así lo había dicho un arriero en Villa Escobedo. Viene del sur con un encargo de Justino. Pasa por los Álamos esta misma tarde. Pancho no necesitaba más. Esperó con paciencia de jaguar. En el norte el tiempo se mide distinto cuando se acecha a alguien. No por minutos, sino por respiraciones contenidas. Cuando por fin lo vio aparecer, montado en un caballo pardo, supo que no se había equivocado. El rifle colgaba del hombro como adorno, seguro de sí mismo, como si no llevara las manos manchadas de sangre ajena. Pancho salió del monte con la garrucha en alto. Seca no tuvo tiempo ni de parpadear. Abajo. «Pancho, por Dios, yo no fui el que lo mató, te lo juro, pero lo amarraste, ¿verdad? Lo sostuviste mientras lo degollaban». Seca bajó de la mula con torpeza. Las manos le temblaban tanto que ni siquiera intentó sacar el arma. Pancho le lanzó una pala. La orden no hacía falta. «¡Cava!». El hombre empezó a mover la tierra con fuerza, casi con furia.
No decía nada, solo cavaba, como si al terminar pudiera negociar su vida. La tierra era dura, llena de raíces secas, cada palada parecía un castigo. Cuando el hoyo estuvo listo, cayó de rodillas. Sudaba como si llevara horas en el desierto. Tengo familia, niños. Pancho lo miró con los ojos vacíos de compasión. Y yo tenía a Tomás. El disparo fue seco. No hubo súplica, no hubo grito. Solo el eco del plomo abriéndose paso. Lo enterró ahí mismo, sin marcar la tumba. Esta vez no talló piedras, ni cruz, ni letra. Solo una pala clavada en el centro como señal muda de que allí había caído alguien que cruzó la línea. Pancho se alejó caminando sin mirar atrás, dejando las huellas bien visibles en la tierra blanda. No las cubrió, no las borró. No tenía intención de esconder nada, porque lo que estaba haciendo no era venganza, era justicia sin permiso. Esa noche volvió al rancho, entró por la puerta trasera y fue directo al establo. Se sentó junto al mezquite, colgó la garrucha en un clavo oxidado y cerró los ojos, pero no durmió. El día amaneció tibio, con un cielo pálido y quieto. En el rancho el humo del fogón se alzaba en silencio. Pancho aún no había cruzado palabra con nadie desde su regreso. Comía poco, dormía menos. Pasaba las horas caminando alrededor del corral, como si buscara algo entre las piedras. Nadie se atrevía a interrumpirlo. A media mañana, mientras ayudaba a Martín a reparar una cerca rota por las lluvias pasadas, apareció Matías. Iba en su mula vieja, con la silla de cuero deshilachada y la cara arrugada por los años y el sol. Arriero de toda la vida, conocía cada vereda entre Parral y La Cruz, cada pozo escondido y cada rostro que valía recordar. Se bajó sin apuro, saludó con un movimiento del sombrero y se acercó a Pancho. «Necesitaba verte, mijo», dijo en voz baja, sin adornos. Pancho lo miró sin responder. Matías entendía que con él no hacían falta palabras largas. «Ceca venía de parte de Justino», continuó. «Pero hay más. El patrón está escondido. Lo vi con estos ojos. Anda refugiado en la hacienda vieja de los Ortiz, esa que está entre San Francisco del Oro y el arroyo del Encinal». Pancho frunció el ceño. «¿Solo?» «No. Está con 2 hombres. Uno de ellos parece herido. El otro siempre carga el rifle en la espalda como si no supiera usarlo. Pero no cantan gallo ahí. Se esconden». Guardaron silencio. Matías miró a ambos lados del camino, luego sacó una tira de queso seco de la alforja y la dejó sobre una piedra. «Esto no lo escuchaste de mí», dijo. «Y si alguien pregunta, nunca vine». Pancho asintió, le dio un apretón de manos y volvió a mirar la cerca rota, como si la conversación no hubiera sucedido. Matías montó su mula y se fue sin mirar atrás. Martín, que había observado todo en silencio, se acercó. «¿Y ahora?», preguntó con voz baja. Pancho se limpió las manos con un trapo sucio, dejó el martillo apoyado en el poste y dijo sin mirarlo: «Tú quédate. Esto lo hago solo». Esa tarde, antes que cayera el sol, se encerró en el galpón. La garrucha envuelta en manta, el cuchillo afilado, una linterna vieja, una cantimplora y un rosario de madera que una vez le regaló su madre, pero que nunca llevó consigo. Esta vez lo guardó. Ató el pañuelo rojo con firmeza al cuello, se puso el sombrero y salió sin decir adiós. Caminó hasta el corral, montó un caballo prestado, un zaino nervioso, y partió rumbo a la hacienda de los Ortiz. El viento levantó polvo a su paso. No dejaba rastros, pero sí memoria. La luna estaba alta, redonda como un plato de pobre, cuando Pancho llegó a la hacienda de los Ortiz. El camino había sido largo, pero sus pasos eran firmes. No llevaba odio en el pecho, ni furia en la mirada. Llevaba otra cosa, una calma helada, la que nace cuando uno ya no tiene nada que temer. La vieja construcción se alzaba en mitad del llano como un animal herido.
Las paredes de adobe estaban resquebrajadas, las ventanas tapadas con tablas podridas y la entrada oculta tras ramas secas y cactus espinoso. Pancho desmontó bajo un mezquite, amarró el caballo sin ruido y rodeó la hacienda por el flanco norte, donde sabía que la pared tenía una grieta desde hacía años. Desde allí, agachado, vio la escena. Justino estaba dentro, sentado junto a una lámpara de queroseno, fumando un cigarro con la tranquilidad de quien cree estar lejos del peligro. A su lado, un hombre dormía recostado contra el muro. El otro limpiaba un revólver distraído. Pancho no se movió. Observó cada detalle, cada pausa, cada gesto. Era como si ya hubiera vivido ese momento antes. Como si todo lo que había hecho en los últimos días lo hubiera llevado hasta ese punto exacto del mapa. Esperó. El primer canto del gallo a lo lejos fue su señal. Empujó la puerta con cuidado. El chirrido alertó a los perros, pero nadie se levantó. Solo Justino giró el rostro despacio con el cigarro aún en la boca. «Tú», dijo con la voz seca. Pancho no respondió. Caminó 2 pasos más. La garrucha brillaba con la luz temblorosa del quinqué. «Sabía que vendrías», continuó Justino. «Te conozco desde chamaco. Siempre fuiste de los que no sueltan el hueso». Pancho no desvió la mirada. «No vine a hablar. Yo no maté a tu caballo con mis manos, pero sí con tus órdenes. Era un animal». Pancho bajó la mirada un segundo. Luego volvió a levantarla. «Ese animal me cargó cuando estaba herido. Me salvó más veces de las que tú has dado limosna en tu vida. Y Tomás, él no te debía nada». Uno de los hombres se movió, como si fuera a levantarse, pero Pancho ya tenía el arma apuntando. «No se metan». El silencio volvió. El quinqué chispeó. «¿Y qué vas a hacer, Francisco? ¿Matarme como a los otros?» Pancho no contestó. Sacó la pistola corta de la cintura y se acercó. Tomó a Justino por el cuello de la camisa y lo arrastró hacia la salida. Ninguno de los otros se atrevió a seguirlo. Lo llevó al campo de atrás, donde solo el grito de un coyote rompía la noche. Le arrojó una pala. Justino la sostuvo un segundo. Luego la soltó. «No voy a cavar mi tumba». Pancho no discutió. Él mismo se puso a cavar, palada por palada, sin apuro. Cada golpe en la tierra sonaba como una campana. Cuando terminó, levantó la mirada hacia el cielo. Relámpago nunca habló, nunca robó, nunca traicionó. Solo corría conmigo cada día, y tú lo degollaste como si no valiera nada. Justino miraba el agujero. «Esto no es por venganza, es por memoria». El disparo no fue rápido, fue lento, como si el tiempo quisiera saborear el momento. Justino cayó de rodillas, luego de costado, sin una palabra. El cuerpo de Justino ya estaba cubierto hasta los hombros cuando Pancho se detuvo. No marcó el sitio con una cruz ni con palabras. Solo se levantó, buscó entre las piedras del llano una loza plana y áspera, la limpió con la manga de la camisa y sacó su cuchillo. Talló en ella una sola letra, R. No dijo qué significaba. Tal vez por relámpago, tal vez por recuerdo, o por rabia, tal vez por todo eso junto. La colocó con cuidado sobre la tierra recién removida, como si al hacerlo le hablara a alguien que ya no estaba. Luego se quedó ahí un momento, observando cómo el cielo comenzaba a cambiar de color detrás de los cerros. No rezó, no pidió perdón, no lo creía necesario. Lo hecho estaba hecho. Y si había justicia en algún lado, tendría que entender que a veces la vida en el norte no deja espacio para otra cosa. Montó de nuevo el zaino y emprendió el regreso. No apuró el paso. Dejó que el animal caminara solo, guiado por la memoria del camino. El frío de la madrugada le mordía el rostro, pero no se cubría. De vez en cuando, tocaba con los dedos el pañuelo rojo atado al cuello. Era lo único que lo mantenía sujeto a sí mismo. Cuando llegó al rancho, ya el cielo era claro. No había movimiento aún, ni voces, solo el canto insistente de los gallos y el humo que comenzaba a salir por la chimenea.
Su madre lo vio desde la ventana. No dijo nada. Le abrió la puerta y se fue hacia el fogón. Pancho colgó la garrucha detrás de la puerta, dejó el sombrero sobre la mesa y se sentó. Ella le sirvió café sin mirarlo, como si todo ya estuviera comprendido desde la noche anterior. Don Tiburcio apareció minutos después. No cruzó la puerta. Se quedó en el marco con el rosario en la mano, como siempre. Observó a su hijo en silencio. El muchacho que había criado no estaba ahí. Lo que quedaba era otra cosa, algo más endurecido, más frío. Dicen que Justino apareció muerto en el llano, dijo. Pancho no levantó la mirada. Y dicen también por qué. El viejo suspiró. El sonido pareció arrastrar años de fe entre sus costillas. ¿Es así como vas a vivir ahora? Matando y cavando tumbas. Pancho terminó su café. Lo dejó sobre la mesa con suavidad. Luego se levantó despacio y pasó junto a su padre sin tocarlo. Y como padre, esperando que los de sombrero grande y manos limpias resuelvan lo que pasa en nuestras tierras. Don Tiburcio bajó los ojos. No respondió, porque por primera vez entendía. El hijo que tenía ya no existía, y el que quedaba había decidido su camino. Pasaron varios días sin que nadie en el rancho mencionara lo ocurrido. No hubo reuniones, ni funerales, ni palabras largas. El nombre de Justino se evaporó de las conversaciones, como si la tierra misma hubiera decidido cubrirlo con el mismo silencio que Pancho traía colgado en los hombros. Pero en los caminos de Chihuahua, las historias corren más rápido que el viento. Desde Valle de Zaragoza hasta Santa Rosalía, se decía que el viejo Justino había sido hallado enterrado en el llano, con una piedra encima marcada con una R. Nadie se atrevía a decir en voz alta quién lo había hecho, pero todos sabían. Y todos entendían por qué. En las ventas y en las pulperías, los hombres hablaban en voz baja. Decían que Pancho Villa, todavía no general, todavía no centauro, caminaba por las veredas con la mirada firme y el alma muda. Los niños lo espiaban desde detrás de las bardas. Las mujeres bajaban la voz al verlo pasar. Y los hombres lo saludaban con respeto, pero sin esperar respuesta. Ya no era el joven Francisco que reía con Tomás junto al molino, ni el que montaba a relámpago para ir al mercado de Parral a vender leña. Ese hombre se había quedado bajo el mezquite, donde la sangre aún mojaba la raíz más profunda. Una mañana, mientras afilaba el cuchillo sobre la piedra de siempre, Pancho dijo algo que su madre jamás olvidó. Mi alma está donde enterré a Relámpago y a Tomás. Lo demás es silencio. Esa frase, breve como una sentencia, quedó grabada como un rezo sin santo, y aunque nadie volvió a oírlo repetirla, quienes lo conocieron sabían que hablaba en serio. No volvió a mirar el campo de la misma forma. Tampoco se acercó más a las fiestas patronales, ni participó en las ferias como antes. Ya no montaba caballos ajenos, solo tocaba las riendas cuando lo necesitaba. Pasaba las noches dormitando bajo el mezquite, con la garrucha apoyada en el muslo y el sombrero sobre los ojos, como si solo pudiera descansar ahí, cerca de los que ya no estaban. Y sin embargo, no se volvió cruel, no buscó más sangre, no se emborrachó de poder. Simplemente se endureció, se hizo de piedra, y los demás lo entendieron. En Camargo se contaba que rechazó una paga en oro por ayudar a un cacique. En Santa Bárbara, que rescató a un jornalero al que los rurales querían colgar sin juicio. En Satebó, que se enfrentó a 3 hombres por defender a una viuda que no conocía. Nadie sabía si eran ciertos los relatos, pero nadie los negaba. Porque en el norte, cuando la ley se esconde, los hombres se agarran de quien al menos se atreve a sostener la mirada. Y así nació la leyenda, no con banderas, no con discursos, sino con tierra, con sudor y con la sangre de los suyos. Porque no todos los héroes llegan por gloria. Algunos nacen del luto, de la pérdida, de la rabia bien dirigida.
Y desde entonces, en cada rancho, cuando un caballo relincha al amanecer o cuando un viento extraño pasa por los mezquites, alguien siempre murmura que lo cuide la memoria del alazán que hizo nacer al centauro del norte.